buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Acabo de entrar en Perú. Bienvenidos al Perú. Ya empezamos con problemas, apenas entramos. Me está quedando a hacer todavía aduanas. Así que hago ese trámite y ya les cuento cómo fue la cosa. Y seguimos para adentro, me han dicho no paré por nada. Así que seguimos para adentro. No se me queden, no se me queden. Bienvenidos a otra semana de Viajando en Moto con el Loco Martín. ¡Vamos! Buenos días, gente. Muy buenos días. Estoy en el centro de Piura. El parque central acá se llama Plaza de Armas. Ya se las voy a mostrar, pero quería contarles un poco cómo fue el ingreso a Perú ayer, porque quedé en que se lo iba a mostrar y después ya no pude grabar más. Así que les cuento, apenas pasaba el puente, apenas paso el puente, a la izquierda hay una caseta donde hay que hacer migraciones. Muy rápido, muy eficiente, la verdad, había poca gente, así que la verdad que fue rapidísimo. El muchacho de migración me pide si no le hacía el favor de venderle unos dólares, así que arreglamos el tema de los dólares ahí, 10 dólares que él necesitaba. Y esto es relevante para lo que viene, porque me voy, me dice tenés que comprar el SOAT y de ahí te vas hacia aduanas, que queda más adelante en la ruta, a la derecha, y ahí vas a hacer el tema de la moto. Así que hay un solo lugar, adelantándose un poco hacia la izquierda, una casa de ladrillo visto, que es un kiosco, y ahí es el único lugar donde te venden el SOAT. Resulta que te afanan. Son los únicos que venden y la verdad no tengo idea cuánto vale en todo el resto del país, pero ahí me costó por un mes de SOAT 35 dólares. Y la señora únicamente acepta dólares. Resulta que yo le había vendido 10 de mis 35 dólares que me quedaban. Se lo había vendido al de la caseta de migración. No me quiso aceptar los pesos, los soles, me los daba a un precio ridículo, los reconocí a un precio ridículo. Así que me tuve que volver hasta migraciones a pedirle al hombre si por favor no me devolvía mis dólares que yo le había vendido. Cuando me volví ya no me atendió la señora. Obviamente cruzamos unas palabras ahí y salió un hombre a atenderme, me vendió el SOAT sin problema. 35 dólares por un mes o 65 dólares por 2 meses. Ridículo. Pero bueno, compré 30 días, pero no tenía más dólares. No aceptan tarjeta, no aceptan pesos de Perú, nada. Salí de ahí y me voy a aduanas. SUNAT se llama la aduana. Y en aduana me recibe un muchacho. Estamos por empezar a hacer los papeles cuando un tarado, voy a decir, porque no le cabe otro nombre, tenía estacionada una camioneta delante de la mía, retrocede y me le pega a la moto. Y no solamente me le tira al piso, sino que me rompe el guardafango delantero, el guardabarros delantero. Así que ahí perdí unos 40 minutos discutiendo con ellos. Se comportaron bastante, yo me enojé, ellos se comportaron bastante rudos. Había una muchachita que sin pincharla ahí, sin cortarla ni pincharla, empezó a decir cosas que no tenía que decir. Al final le dije que se fueran y ahora no sé cuánto me va a durar el guardafango. Está ahí, pero como son plásticos y al cortarse de cierta manera, que es donde se rompió, yo creo que con la fibración se va a terminar rompiendo del todo. Así que bueno, no empezó muy bien. Y después no hay nada desde la frontera. Hay una ciudad que se llama Sullana, que me dijeron que no me parara ahí. Pero es donde se consigue gasolina. El primer lugar donde conseguí gasolina, salvo que quiera gasolina de botella, que hay algunos pueblitos que venden gasolina a lo largo de la ruta. Y bueno, por suerte llegué con suficiente gasolina a Sullana, cargué mi tanque
a full y me vine para Piura. En Piura me alojé bastante rápido en un hotel que está reconocido y recomendado dentro de iOverlander. Y está bien, me guardaron la moto adentro, está cómodo, así que bárbaro, me voy a quedar otra noche más porque estaba muerto. Y así es como es que terminé en Piura. La verdad yo no pensaba venir derecho para acá, pero en realidad mi plan era quedarme en Ecuador, al borde de Ecuador, y menos mal que no me quedé, porque si yo gastaba mi plata en Ecuador para pagar el hotel, cuando llegara a la frontera no iba a poder procesar mis seguros. Así que un día horrible al final. Gran diferencia, y tengan cuidado. Viajando desde la frontera para acá, la ruta es un completo desastre hasta Zuliana. Y se nota un gran contraste, lamentable contraste, entre la limpieza que hay en Ecuador en todos lados, inclusive en el campo, y la mugre, voy a llamarla por no decir de otra manera, que está la ruta y todo en Perú. No es lo mismo. El plástico, la basura tirada al costado de la calle, es lamentable realmente. Sí. Los peruanos, antes que se enojen conmigo que estoy diciendo esto, manden a alguien a limpiar, así no. No tienen que escuchar estas cosas. Estaba muy sucio toda la ruta. En general los pueblos están sucios y bueno, acá Piura no me he dedicado a mirar todavía. Es una ciudad muy grande, así que habría que ver cómo es que la manejan. Así que eso fue la entrada a Perú. Y ahora estamos en Piura y bueno, vamos a mirar cómo es el pueblo del centro al menos para ver qué tal está. Bueno, esta es la plaza central, o se llama Plaza de Armas en Perú, y en el centro tiene un recordatorio del bicentenario de la libertad del Perú y en reconocimiento a todos los que participaron. De un lado de la plaza está la catedral, del otro lado tiene la municipalidad, como es típico en los pueblos latinos. Al frente de la plaza central está el gobierno y de aquel lado está la catedral, que lamentablemente en este momento está en misa. Vamos a ver si se acaba. Ay, terminó la misa, parece que vamos a poder ir a mirar un poquito antes que la cierren, porque esa es otra cosa bastante común, que cierran las iglesias una vez que se terminó la misa. Así que vamos a ir a mirar eso así antes que la cierren. Los edificios alrededor están más o menos, no están específicamente preservados como centro histórico ni nada de eso, pero Piura tampoco es una ciudad demasiado histórica ni es demasiado turística. Pregunté qué tenían para ver y me dijeron el mar, a 1 hora más o menos de acá, así que no hay mucho para ver. Pero bueno, hace calor, está lindo, está toda la gente afuera, es domingo, así que está lindo. Esta es la Plaza Tres Culturas, está a 2 cuadras más o menos de la plaza central. Y a mi izquierda tengo el río, para aquel lado está el río, así que voy a ver si el río está mirable. Esta plaza tiene 2 bloques de largo y es bien angosta, como para caminar está buena. Y la verdad que está muy bonita. Bien cuidada también, así que está bueno. Ahí hay un conquistador, vamos a ver cuál de todos los cabrones. Ahí queda el río, pero no parece ser un paseo el río. Y este es Pizarro.
la colonia española y las otras dos culturas han de ser las culturas aborígenes. Refrésquenme la historia, gente, pero no eran nada más que los incas. ¿Cuál será la tercera cultura? Este es el río Piura. No está parquizado en este lugar, estamos a la altura del centro de la ciudad. Estos son los puentes que unen de un lado y del otro el río. Según entiendo, hay una reserva natural del río Piura que está más para aquel lado, más para allá. Pero el río no se ve en muy buen estado, así que no sé qué es lo que estará reservado allá. Una lástima ahí, por supuesto, ya saben, ¿no? Pasa muy seguido en muchos lados. Perdón, el sol me está matando. Hace unos días ya que mucho sol, mucho calor y bueno, me resfría el sol, que increíble, ¿no? Voy a volver al centro a buscar algo para comer. Allá se ve otro lugar parquizado, vamos a ver qué miércoles es. Y me voy a volver al hotel a mirar un poco la moto, porque ya sabía yo que se había roto uno de los soportes de una de las valijas. Tengo que conseguir dónde soldarlo, no va a poder ser acá porque me tengo que ir, mañana me voy. Así que seguiré viajando así con eso medio roto. Pero tengo que ya ir preparándome para ver dónde me lo hago soldar. Calculo que en Cajamarca será. Y ver qué otro daño tiene, porque se cayó feo, me la tiraron feo, entonces tengo que mirar qué más se le puede haber roto, además del guardabarro, que era lo más obvio. Así que me voy a mirar eso y descansar un poco más, trabajar algo. Está haciendo mucho calor, así que mejor estar adentro. Bueno, esta es la plazuela San Sebastián, que más que una plaza, digamos, es más bien el atrio de la iglesia de San Sebastián, que es una iglesia que está acá enfrente, que se la ve bastante moderna. Están en misa todavía, así que obviamente no se puede entrar, pero se ve que es una iglesia moderna, nada especial. Y acá enfrente y acabo de ver una estructura, una iglesia también que parece ser más antigua, así que vamos a ir a chequear eso y después sigo a buscar para comer. Esta es la capilla de las Mercedes, tiene toda la onda de ser jesuítica y de los principios de 1800, pero no hay ningún tipo de información. Y como ven acá al costado, parece que haya sido un convento en algún momento. Vaya a saber, ustedes saben que los jesuitas siempre tenían sus habitáculos y todo, además de la iglesia, ¿no es cierto? Mire, acá está el arzobispado, mira. Ahí veo un cartel que el edificio ahora es el arzobispado metropolitano de Piura. Así que bueno, todo bien. Vamos a ir a buscar más. Hay un tema con la contaminación auditiva acá, que he estado un día y ya me han vuelto loco. Todo se comunica con sonidos. Se escuchan los taxis, el de la corneta que vende helado, el taxi toca constantemente para ver si alguien quiere taxi. Y además de eso, todo el mundo tiene música, y cuando vos pasando por enfrente de un negocio te llaman para ver si quieres comprar y todas esas cosas, ¿no? Que es bastante molesta en general. Pero bueno, es la forma en que funcionan las cosas acá, ¿no? Hay que entender eso. Pero todo el tiempo es ruido constante. Bam, 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 bam. Ahí está, ¿eh? Ti, 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 ti. Quiere taxi, ti, ti, ti. Hay una esquina, ti, ti, ti. Estoy pasando, ti, 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 para todo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comemos. ¿Quieren? Yo me cansé hoy del calor. Me voy a meter en algún lado a comer. Es otra mañana, esta vez en Perú, en Piura. Estoy saliendo de aquí para llegar hasta Cajamarca. Es una tirada larga, así que me puede llegar a tomar un par de días, digo. Pero bueno, esa es la intención. De todas maneras,
Espero que les haya gustado el video hasta acá. Lo vamos a dejar porque ya es suficientemente largo y continuamos la semana que viene. ¿Qué les parece? Muchas gracias por estar conmigo. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en la ruta. ¡Chao!